Hola y bienvenidos a Conexión Surfing, el programa que siempre os trae el mejor surf y a sus principales protagonistas. Estamos ya en el tramo final de nuestra sexta temporada y toca ir cerrando los eventos más importantes de este año 2024. Así que, ¿qué os parece si vemos los titulares y comenzamos? Disfrutaremos con un amplio resumen del campeonato Las Américas Surf Pro Eurocup. Daremos la enhorabuena a la parasurfista española Audrey Pascual tras ganar la medalla de oro en el Mundial de Surf Adaptado celebrado en California, y a Usillo Rodríguez como técnico por el cuarto puesto del equipo español. Veremos los mejores momentos del Campeonato de España de Bodyboard disputado en Galdar, Gran Canaria. A esta cita no faltarán nuestros habituales surf consejos. Y Román Díez nos visitará en el estudio. Todo esto hoy en Conexión Surfing. Una vez hemos visto los contenidos que tenemos preparados para el programa de hoy, solo quedaría dar la bienvenida a nuestro colaborador Carlos Fernández de One Surf Academy, que una semana más nos acompaña aquí en Conexión Surfing. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola Víctor, pues un placer acompañarte y poder disfrutar de los contenidos que ya hemos visto avanzados en los titulares. Hoy comenzamos de nuevo en las Islas Canarias, concretamente en Las Américas, Tenerife. Una temporada más, el Spring Surf Fest Las Américas Pro llega como el festival de los festivales en España y en Europa. 17 días de intensa actividad que llevarán el mejor surf nacional e internacional al Paseo de las Américas, en Arona, Tenerife. Carlos, ¿con qué vamos a empezar de todas las competiciones que van a pasar por aquí por Conexión Surfing del Spring Surf Fest Las Américas Pro? Pues comenzamos, Víctor, con la competición que dio el cierre a las ligas nacionales Surfing.es e Iberdrola, las Américas Surf Pro Eurocup, que cuenta con la conocida como Izquierda de las Américas o Spanish Lead como ola principal. Una izquierda que rompe sobre un fondo de roca volcánica que cuando la mareada tiene la dirección adecuada es un auténtico espectáculo. Pues veamos ya si la Spanish Lead cumplió con las expectativas. Además, conoceremos a los nuevos ganadores de este campeonato. Viajamos hasta las Américas. La playa de las Américas en el municipio tinerfeño de Arona fue de nuevo el escenario perfecto para una nueva edición del Spring Surf Fest Las Américas Pro. La jornada de apertura y coincidiendo con el Día Internacional contra la Violencia de Género, se rindió homenaje a sus víctimas e igualmente hubo un recuerdo especial hacia todas las personas fallecidas y afectadas por la DANA. Al margen de la competición, este evento ya referente en Europa da cabida a otras y variadas actividades. Así nos lo explicaba Omar Tafik, del equipo organizativo del Spring Surf Fest Las Américas Pro. El Spring Surf Fest, aparte de su competición de surf, digamos que en los últimos años hemos ido desarrollando un festival, en el que hay un festival gastronómico y cultural y artístico. Hay diferentes actividades a lo largo de todos los días, hay grupos de música en directo, hay DJ, tenemos actividades de yoga, actividades para niños, hay un surf skate, hay una competición también, que el año pasado fue un poquito una primer año y una modalidad de prueba. Vamos ampliando para, digamos que, dar cabida a este gran evento que ya, digamos, que se ha consagrado en Playa de las Américas en Arona. Una de las competiciones estrella de este festival es el Open Las Américas Surf Pro Eurocup, que además de dar un brillante cierre a las ligas nacionales de surf, sirvió como punto de partida de un futuro circuito europeo auspiciado por la Federación Europea de Surfing. La Eurocup es el final, por una parte, del circuito nacional, donde lo que se pretende es terminar por todo lo alto con una premiación de 25.000 euros, pero al mismo tiempo es un campeonato que está abierto a distintas nacionalidades europeas, reconocido por la Federación Europea como un título europeo y que va a ser la primera piedra de toque para el futuro circuito europeo que se llamará ETS, European Tour of Surfing, y que de alguna forma intentará
que exista un circuito oficial de la Federación Europea de Surf reconocido y que se pueda acreditar frente a las federaciones y también a las distintas autoridades, porque a través de ahí podrán conseguir un dinero y ayudas públicas a nuestros surfistas. En este mismo sentido, el propio presidente de la Federación Europea, Jean-Luc Arasux, estuvo presente en las Américas para precisamente dar oficialidad y fuerza institucional a este ambicioso proyecto. That is the future of the European Surfing Federation, and I think for all the surfers from Europe, because as you know, there is some issue with the WSL. There is no more competition in France. I don't know if in Spain perhaps there is one, or I don't know. Because, well, we see in Portugal the same. European surfers need to have tournament and with a high level, and of course Spain, Portugal, France have to organize something. Volviendo a la competición en las Américas, Thiago Matos, como director técnico, nos informó previamente a su inicio de las diferentes categorías y su novedoso formato. Para la Eurocup vamos a tener una ronda con todos los competidores empezando del mismo sitio. Con los seeding se hace basado en los rankings de cada país, en lo último Eurosurf Junior, y luego vamos a tener competición man-on-man a partir de los cuartos de final. Esa competición es basada en los rankings nacionales para tener un seeding, y que es una competición europea, pero da importancia a los rankings de cada país, los circuitos nacionales de cada país. La tinerfeña Melania Suárez llegaba al Open Las Américas Pro Eurocup con opciones de ganar el título de la Liga Iberdrola. Para ella siempre es una oportunidad de disfrutar de esta ola y el ambiente en las Américas. Pues bueno, estoy súper contenta de hacer el último campeonato de la prueba aquí en mi isla. Sí, es verdad que no suelo venir mucho a esta ola porque me queda un poco lejos, pero me encanta la ola, súper bonita, tengo un montón de ganas de competir aquí, además jugándome un poco el ranking. En la categoría masculina, Luis Díaz afrontaba la competición con la seguridad de ser el líder del ranking de la Liga Surfing.es en una ola que conoce a la perfección. De momento voy primero, pero está Conor ahí también muy cerquita mío y estamos los dos en competición todavía, entonces va a depender de lo que pase en las próximas mangas. Cada vez es más frecuente que compitan en la categoría Open surfistas junior. Ese es el caso de la joven Carla Morera, un ejemplo más de la progresión del surf femenino en nuestro país. Pues enfrentarme a las Open es como algo que me gusta mucho para medirme con las mayores y ver hasta dónde puedo llegar con gente más mayor que yo. El surfing femenino es impresionante cada vez más, cada vez mejor. Todas mis amigas surfean súper bien y me encanta ver que haya tantas niñas que surfeen y ojalá que cada vez haya más. El mar que baña las costas del municipio de Arona ofreció las condiciones necesarias para que se disputase la primera jornada de competición. Los participantes del Open Las Américas Surf Pro Eurocup fueron los primeros en testar la Spanish LED en esta edición del festival. En categoría masculina, los jóvenes tomaron el protagonismo. El irlandés Joshua Carbush, campeón de Europa Sub-14 en la última edición del evento, destacó entre los Open obteniendo la mejor combinación de olas de la mañana, con un 14,50 que posteriormente igualaría el canario Dylan Donegan. Su hermano Conor, uno de los aspirantes al título nacional, también firmó un sólido primer día de competición, ganando su manga con solvencia. Entre las chicas, Lucía Machado superó una primera ronda complicada con dos de las juniors más talentosas del circuito. Carla Morera y Adriana Hidalgo llevaron al límite a la principal candidata al título de la Liga Iberdrola en la manga de más nivel del día. Carla Morera con una combinación de 13,77 y Lucía Machado con 13,17 puntos pasaron finalmente a la segunda ronda.
Por su parte, Melania Suárez, Ariane Ochoa y la local Daniela Boldini superaron sin problemas sus respectivos duelos en primera ronda. Tras una segunda jornada disputada en unas condiciones excelentes, llegó el día de las finales del Open Las Américas Pro Eurocup. Las chicas fueron las encargadas de abrir la competición con los duelos de semifinales. La local Daniela Boldini se impuso a Melania Suárez y la vasca Silke Martínez hizo lo propio con Carla Morera, sin duda la joven revelación en la categoría Open. En categoría masculina, el vasco Vítor Garitonandia eliminó al cántabro Jacobo Trigo en su última ola de la manga, mientras que otro cántabro, Sean Gunning, se deshizo del surfista canario Dylan Donegan en una manga igualadísima. Las finales en las Américas estaban servidas. En la gran final femenina, Daniela Boldini puso su experiencia y conocimiento de la Spanish Left para sumar una nueva victoria en casa frente a Silke Martínez. Es la cuarta victoria de la surfista canaria en Arona, lo que la convierte en la rider con más victorias de la historia del Spring Surf Fest Las Américas Pro. En los chicos, Vítor Garitonandia consiguió su primer triunfo en Playa de las Américas. En una final muy ajustada que se decidió por décimas, el surfista vasco superó al de la Playa de los Locos en Suances, Sean Gunning, para proclamarse ganador de la última prueba de la temporada 2024 de la Liga Surfing.es. Tras estos resultados obtenidos durante los 3 días de competición en las Américas, los circuitos nacionales de la Federación Española de Surfing ya tienen nuevos ganadores. El gran canario Luis Díaz se proclamó campeón de la Liga Surfing.es por segunda vez, mientras que la también gran canaria Lucía Machado confirmó también su segunda corona en la Liga Iberdrola. Nos despedimos desde Arona. El Open Las Américas Pro Eurocup ofreció una vez más lo mejor del surf nacional y un cierre espectacular a sus ligas Open. Un gran comienzo del Spring Surf Fest Las Américas Pro 2024. Felicitaciones, como no iba a ser de otra manera, a los vencedores. Nosotros, en Conexión Surfing, continuaremos hablando en próximos programas de más competiciones vinculadas a este fantástico evento que es Las Américas Surf Fest. Mientras tanto, ahora en Conexión Surfing vamos a hacer una breve pausa, tomar un respiro y luego vamos a tomar buena nota de este fantástico surf consejo de nuestro gran chef Marcelo Torres. Buenas, gente de Conexión Surfing, bienvenidos a un nuevo Surf Consejo de Cocina. Seguro que nos echabais de menos, nosotros a vosotros más. Yo soy Marcelo y hoy os traemos una receta perfecta y cómoda para que os podáis llevar a vuestros baños de surf o para tomar en vuestras furgonetas camperizadas. Garbanzos al curry con arroz. Para elaborar nuestra receta de garbanzos al curry con arroz basmati y un toque de cilantro, vamos a necesitar los siguientes ingredientes: garbanzo cocido, arroz basmati cocido, curry, manzana, puerro, ajo, cilantro y leche de coco. Vamos a añadir a nuestra receta elementos como la leche de coco, el curry y el cilantro que os van a transportar como si estuvierais surfeando en Bali o en Teaupo, mientras podéis estar perfectísimamente en cualquier playa de la cornisa cantábrica o del Atlántico. Para elaborar nuestros garbanzos al curry con arroz basmati y un toque de cilantro, vamos a empezar picando medio puerro en paisana fina. Vamos a pelar una manzana, la vamos a cortar en taquitos y esto lo vamos a sofreír ligeramente con un diente de ajo. Cuando lo tengamos sofrito, vamos a añadir nuestros garbanzos cocidos, los vamos a saltear, vamos a picar el cilantro muy finito, le vamos a añadir la leche de coco y por último vamos a añadirle el arroz. Bueno, gente, aquí tenemos nuestros garbanzos al curry con arroz basmati y un toquecito de cilantro. Como dijimos antes, un plato
fantástico para tomar cuando salgáis de vuestros baños de surf y que podréis consumir tanto caliente como lo hemos presentado aquí, o lo podréis meter en un Tupperware, enfriarlo y coméroslo en la orilla o mientras esperáis vuestra siguiente serie. Hasta aquí nuestro surf consejo de hoy, pero recordad, si tenéis alguna duda o alguna receta que queráis que nosotros repliquemos en esta sección, no dudéis en enviárnoslo a esta dirección. ¡Hasta la próxima! España se trajo del Mundial de California de Parasurfing 6 medallas, pero la que más lució, la que más brilló, fue la medalla de oro de Audrey Pascual, que hoy nos acompaña aquí en Conexión Surfing. ¿Qué tal, Audrey? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta. Por fin esa medalla de oro, llevabas ya varios años yendo a los mundiales de parasurfing y parecía que esa medalla se resistía, pero por fin el oro ya está en tu casa. ¿Qué sentiste cuando alcanzaste la máxima gloria en esta modalidad? Pues la verdad que ha sido flipante porque ya llevo desde el 2020 yendo a todos los mundiales y siempre he llegado a la final y siempre con opción a esta medalla, pero nunca se ha dado. Pero bueno, como digo yo, todo llega y ha llegado por fin. Y bueno, es que cuando salí del agua me quedé como en shock sentada en la arena, digo, no me lo creo, no me lo puedo creer. Pues llegó en un escenario como Huntington Beach, o sea, un icono de la cultura del surf. Me imagino que para ti esa ciudad, ese destino quedará ya grabado para siempre en tu memoria. Sí, Huntington Beach no es una playa fácil para surfear, pero bueno, al final, pues después de conseguir el oro, le he cogido cariño. Este año, cuéntanos, aparte de llevarte tú el oro, de traer 6 medallas para España, el equipo nacional, también os colgasteis una medalla por equipos. Volvíais otra vez al podium después de que el año pasado acabarais en esa 5ª posición. ¿Cómo fue regresar como equipo a los cajones? Pues la verdad que fue brutal. Yo no me lo esperaba para nada y cuando dijo España, 4º puesto, todos saltando de alegría y muchísima ilusión porque también hubo mucha gente que no pudo venir a este mundial, éramos solo 12 deportistas y bueno, también se echó mucho de menos a los que no vinieron, pero todos los que hemos ido hemos aportado todo lo que hemos podido y al final, pues entre todos hemos conseguido llegar a un 4º puesto, que eso es una pasada. Tú decías que llevas desde el 2020, yo de hecho compartí algún que otro mundial con todos vosotros, desde el 2020 acudiendo a estas citas internacionales y ya por fin la medalla de oro. ¿Cómo valorarías tu progresión desde ese primer evento al que fuiste ya hace 4 años hasta día de hoy que ya el oro está contigo? Pues yo creo que he mejorado un montón y no solo yo, sino también el equipo ha crecido y se nota un montón. Y bueno, también es que gracias a un equipo que formamos con la Fundación también y Almar Consulting de chicas, en las que también está Mireia y Paloma, que también fueron medallistas, pues este impulso se ha notado mogollón en la competición y gracias a estos entrenamientos que hemos tenido, pues hemos conseguido formar un equipo súper top. Te iba a decir, Mireia y Paloma también medallistas, pero es que este año la hegemonía femenina fue absoluta en los mundiales de parasurfing, porque las 6 medallas y las 6 llevaban la firma de chicas. Cuéntanos, ¿por qué? Bueno, es que 6 medallas y 6 chicas, nos volvimos todas con una medalla en el bolsillo, pero súper contentas. El defender pues una medalla siendo mujer y representando a España, pues la verdad que es súper guay.
¿Cómo dirías tú, porque estábamos acostumbrados a que las medallas a lo mejor estuvieran un poquito más repartidas entre chicos, entre chicas, pero este año todo chicas las que os llevasteis medallas. ¿Cómo crees tú que a día de hoy el parasurfing está creciendo en nuestro país, pero que está creciendo sobre todo en categoría femenina? Tú que estás dentro del equipo nacional, ¿cómo ves este movimiento? Pues está creciendo muy rápido y pues eso, que al final el deporte, las chicas suele haber menos gente, pero bueno, yo creo que en España somos cada vez más y pues eso, también el equipo que ha formado la Fundación también Yalmar, que es un equipo que impulsa el deporte femenino, bueno, el surf femenino, y bueno, así el ayudarnos y el apoyarnos unas a otras pues hace que lleguemos a lo más alto. Antes de despedirnos, ya de que hablamos varias veces de lo de la Fundación, quiero preguntarte cómo de importante es el apoyo de la Fundación para que ese surf femenino, ese parasurfing femenino siga creciendo. Pues para nosotras ha sido lo más importante el tener a alguien detrás que impulse, pues que nos ayude con los entrenamientos y el juntar a varias chicas que nos podemos ayudar entre nosotras y pues así mejoramos todas juntas. Yo entiendo que a la vista de todo el mundo están los resultados, porque decías, sois Paloma, Mireia y tú, y venís con 3 medallas para España y con una de oro como es la tuya, que Audrey, creo que no te lo dije, enhorabuena. Muchas gracias, es una pasada, la verdad. Nosotros desde aquí, todo el equipo, te da la enhorabuena y las gracias te las damos nosotros a ti por haberte pasado por Conexión Surfing, por charlar con nosotros sobre esa medalla de oro que se resistió, pero que por fin llegó y como siempre, un abrazo muy grande. Un abrazo y muchas gracias por invitarme. Un abrazo, Audrey. Tras haber charlado con toda una campeona del mundo, como es Audrey Pascual, en Conexión Surfing seguimos hablando del Mundial de Surf Adaptado, ya que España acabó 4ª del mundo. Y uno de los que estuvo allí presentes y sumó con su participación para que esto fuese posible fue el técnico Ushio Rodríguez, un gran amigo de Conexión Surfing. Ushi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Aquí estamos. Decíamos en tu presentación que como técnico ayudaste a que España acabase en esa fantástica 4ª posición en el Mundial de Surf Adaptado. Cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia? Sí, la verdad muy bien. Estuvimos en unos días concentrados ahí en el campeonato. La verdad, convivimos día a día con todos los deportistas antes, durante el campeonato y un poco la celebración de después, que había mucho que celebrar en este campeonato. Tú no era la primera vez que acudías a un evento de estas características, de hecho ya coincidimos en alguno que otro y vuestro papel es fundamental porque no solo hacéis entrenamiento fuera del agua, sino que una vez dentro del agua vosotros también sois parte implicada dentro de la selección de olas, de la recuperación, de todo eso. Entonces, cuéntanos cómo vivisteis este Mundial, porque España volvía al podio. Después de haber acabado 5ª en la pasada edición, este año en Huntington Beach volvíais a colgaros una medalla al cuello. Sí, este año la verdad nos cogió un poco como en un cambio, como ya sabéis, una transición. No sabíamos muy bien cómo nos iba a afectar, pero al final pudimos llevar un equipo competitivo, reducido, pero 12 competidores, 12 deportistas con opciones a todo. Y nada, se fue dando natural. Los días anteriores al campeonato pues estuvimos haciendo preparación un poco a la rompiente, entrando un poquito a Huntington Beach, que es bastante especial, y un poquito organizándonos todo el equipo técnico con los caddies de cada deportista, tanto Gigi Pérez como team manager, David, Garas y yo, que hacíamos un poquito el papel de su equipo técnico, pues nos repartíamos entre señales en el pier, algunos que necesitaban asistencia pues, en el agua como caddy, y también pues toda la preparación de entrenamiento competición antes del campeonato.
Para nosotros, Ushi, que estamos acostumbrados a estar en este tipo de competiciones, casi nos viene por inercia saber cuál es vuestro papel, pero para toda la gente que nos escucha, que ve Conexión Surfing, ¿cuál es el papel del técnico nacional? Porque aparte de tomar las decisiones previas a entrar a la manga, después lo dices tú, estáis ayudando unos desde el pier, otros a pie de playa. ¿Cuál es el papel que tenéis en una competición tan importante como es un campeonato del mundo? Sí, yo creo que es un papel de guía, de acompañamiento al deportista, un poquito de apoyo también. Siempre intentamos que el protagonista sea pues, el deportista y que ser un poquito el que pueda apoyarse, un poquito de conversación antes de cada manga, preparación de las mangas, análisis de la rompiente, ver cómo están pues, avanzando el campeonato, intentar que todo el mundo pues, tenga sus necesidades cubiertas también, y tanto previa como después de cada jornada intentar analizar y ver dónde son nuestros puntos fuertes, dónde podemos mejorar, qué es lo que podemos llevar a cabo para que ellos puedan estar cómodos y desplegar su surfing. Este año vimos que la hegemonía fue total en las chicas, o sea, las medallas prácticamente se las llevaron todas ellas. Escuchábamos hace un momento, antes de hablar contigo, a Audrey Pascual, ese fantástico oro. Pero más allá de ese papel femenino, cuéntanos, esa medalla por equipos, ese cobre, ¿contabais con él? ¿Habíais hecho los cálculos? Yo sé que en este tipo de competiciones la calculadora, y más Gigi, me imagino que estaría a pie de playa ahí sumando todos los puntos que sumabais. ¿Contabais con esta medalla o fue una grata sorpresa para vosotros? Sí, a ver, los campeonatos por equipos son siempre especiales. A mí particularmente es lo que más me gusta porque pasamos a pensar en grupo, en un deporte tan individual como es el surf, y ya se genera una energía especial, que todos trabajamos con un objetivo de intentar sumar entre todos los máximos puntos. Y sí, tampoco te voy a mentir, sí que estábamos, así que estuvimos sumando, estuvimos buscando un poquito pues el mayor número de puntos. Contar o no con la medalla, pues te voy a decir, el equipo nacional pues se aspira a todo. Si dos cosas ahí eran más o menos bien o más o menos mal, eso al final pues hay que contar con ello, pero yo creo que por surfing aspiramos a estar en el podio en todos los campeonatos del mundo. Una medalla de cobre que después de ese quinto puesto de la pasada edición volvías a ver a gloria, sobre todo a un equipo nacional que recordemos que ya sabemos lo que es ganar el oro, la plata, o sea que el equipo nacional de surf adaptado es ya todo un experto y un veterano en estas competiciones. Toca despedirse, Ushi, pero sé que estuviste cerca de donde fue mi casa durante mucho tiempo, San Diego. Entonces, como despedida, cuéntame, ¿qué tal te trató esa parte de California a la que tanto cariño yo le tengo? La verdad, volver a California siempre es un placer. Como ya sabes, pues la cultura del surfing está muy marcada. Hay mucha cultura del surfing, hay muchas olas, todo gira en torno al surf. Y cada vez que vamos allí yo creo que aprendemos todos un montón. Al final es de donde viene todo lo que tiene que ver con el surf. Y ya solo estar allí y ver lo que el pier de Huntington Beach es tan mítico y todo lo que emana, la energía es súper especial. Y luego que bajasteis a San Diego, por eso lo decía. Eso es. Después tuvimos un par de días después del campeonato para poder disfrutar ahí en Trestles, y con David fuimos ahí un poquito a la zona de San Diego. Súper guay. Pues Ushio, muchísimas gracias, que te pases como siempre por Conexión Surfing, que charles con nosotros de lo que fue esa medalla de cobre en el Mundial de Surf Adaptado, y como siempre, amigo, un placer escucharte. Nada, gracias a vosotros y ya nos vamos viendo en el agua. Un abrazo, Ushi. Nosotros continuamos en Conexión Surfing, pero antes vamos a hacer una breve pausa y regresamos de inmediato.
Este año el bodyboard español está en un momento de forma espectacular y los resultados así lo demuestran, Carlos. Tenemos campeones del mundo en categoría junior y en categoría open y también tenemos campeones de Europa. Más no se puede pedir. Efectivamente, Víctor. Por eso la edición 2024 del Campeonato de España de esta modalidad tenía que ser una buena fiesta. Y es que no solo tenemos a deportistas consagrados, sino que los juniors y la cantera están a un nivel increíble. Y esto lo hemos podido ver en Galdar. Vamos ya a ver lo sucedido en el Campeonato de España. La localidad Gran Canaria de Galdar volvió a albergar el mejor bodyboard a nivel nacional. Viajamos hasta La Guancha. Por séptima ocasión y todas de forma consecutiva, la localidad Gran Canaria de Galdar recibió con los brazos abiertos el Campeonato de España de bodyboard. Por la afamada Avenida del Agujero se dieron cita a los mejores bodyboarders nacionales que a día de hoy, varios de ellos se encuentran entre la élite mundial de este deporte. El nuevo presidente de la Federación Española de Surfing, Román Díez, nos habla de la importancia de esta cita y del proyecto con el bodyboard hacia futuro. Para los deportistas de esta modalidad, el Campeonato de España de Bodyboard es uno de los más importantes, es uno de los que tiene mayores inscritos y yo creo que la zona de Galdar es la más adecuada para esto. El norte de Canarias es el que tiene más importancia mundial para esta modalidad, con lo cual tenemos a los mejores deportistas del mundo aquí en Galdar este fin de semana y para ellos es una oportunidad única de compartir estos momentos con el resto de compañeros de esta modalidad. La importancia del Campeonato de España de bodyboard pone en valor a esta modalidad ya una ola como la guancha, una rompiente muy apreciada para los practicantes al bodyboard. La participación en su Campeonato de España no para de crecer, tanto en Open como en las categorías juniors, una cita en Galdar que nadie se quiere perder. En el campeonato hemos tenido un total de 120 inscritos, si no recuerdo mal, en categorías sub-18 femenino masculino, sub-14, sub-16, Open, Master y Droni y femenino, Open femenino. La verdad que una participación excelente, venía de todos los puntos del país. Y sobre todo mucha participación de Canarias, que al final es una potencia a nivel nacional del tema del bodyboard. Antes del inicio de la competición conviene tener claros los criterios de juzgamiento, teniendo en cuenta las distintas categorías, los mejores puntos de marea, la estrategia con las prioridades y las maniobras que esta ola ofrece. Sacar el mayor provecho en el tiempo limitado de cada manga es la clave. El Campeonato de España de Bodyboard supone la mejor oportunidad para los deportistas a nivel nacional de competir entre ellos, mostrar sus habilidades y así tener un resultado oficial que les permita después acceder a otras competiciones o algún tipo de ayuda para poder seguir compitiendo en el calendario anual. Como es lógico, los bugueros locales son los que mejor conocen esta ola, transmitiendo la satisfacción y orgullo de dar a conocer y compartir esta ola y su entorno con otros deportistas llegados desde otras islas y la península. Bueno, la verdad que estoy encantado de competir aquí en casa, en una ola donde llevo surfeando desde que tenía 12 años y la conozco bien. Hoy hay buenas condiciones, el viento es favorable, la dirección es buena, hay un poquito de olas pequeñas, pero la verdad que las condiciones son muy buenas. Estoy encantado de surfear, sobre todo con los máster que están en la segunda juventud y hay muchísimo nivel de la gente de antes, los jóvenes están pegando muy fuerte y espero que haya buen espectáculo hoy. La presencia en Galdar de Armides Oliveres como campeón del mundo y de Europa le otorgó al Campeonato de España de Bodyboard 2024 un sello de calidad entre sus participantes. Una cita que no se quiso perder por lo mucho que significa para él y el espejo en donde se han de mirar la cantera de este deporte. Bueno, pues después de haber ganado el Mundial y el Europeo, venir aquí al Campeonato de España no es fácil. Quizás mucha gente espera que gane o que pierda al principio simplemente para intentar conseguir el título encima mía. Es verdad que yo tengo muchas ganas de ganar y siempre ha sido un campeonato que me gusta mucho, también me gusta mucho el ambiente, hay muchísimo compañerismo, así que sí es verdad que por una parte quizás la gente quiere que pierda antes, pero tampoco creo que sea tan así por el compañerismo que hay, como ya dije, así que
espero que todo salga súper bien y que todos hagan el mejor surfing y bueno, yo espero o quiero ganar para tener esas coronas. Otra de las nuevas figuras del bodyboard nacional es Alexander Montes, que logró este año el título de campeón del mundo junior. Un ejemplo que compagina con tesón su deporte, pero sin perder el hilo de sus estudios. Bueno, ganar el título en casa, la verdad que es increíble ver como todos mis amigos están conmigo, me vinieron hasta abajo a las piedras a levantarme, debía incluso aparte de ellos llorar y todo conmigo, fue muy bonito la verdad. Y también agradecido con los locales de Galdar, ya que yo soy de Las Palmas de Gran Canaria, no soy de esta zona de la isla. Y la verdad que me han tratado como uno más siempre, me han ayudado dándome consejos durante toda mi carrera. Y eso también es lo que me ha dado conocer el frontón bien y poder ganar. La leyenda del bodyboard, Maury Laverne, es uno más de la comunidad buguera local. Nacido en Isla Reunión y con residencia en Galdar, el 2 veces campeón del mundo es toda una institución, transmitiendo a los más jóvenes toda su experiencia. Sí, obviamente nuestro deporte necesita olas donde podemos realmente expresar nuestro potencial como bodyboarders. Y una ola como la Guencha, pues una ola con potencial donde realmente podemos enseñar lo que es el bodyboard. Obviamente hay que saber surfear de todo tipo de olas, pero está bien, tenemos pruebas en olas de playa como el europeo y tal, donde también es eventos muy accesibles y también está bueno eventos como la Guencha, donde vemos realmente el potencial de la gente. El vasco Unax Pascual es otro ejemplo de las nuevas generaciones que ya han dado el paso hacia metas más exigentes. Es su primera participación en el Campeonato de España, aunque ya conoce la ola de la Guancha, una de sus favoritas. Es mi primera vez aquí en este campeonato, pero en Canarias, aquí en Galdar, he estado varias veces y la ola de la Guancha me encanta, a la izquierda sobre todo. Es una ola muy divertida, no tan peligrosa. Luego toda la zona aquí hay muy buenas olas y para mí es el paraíso. Como el masculino, el bodyboard femenino presentó en Galdar a sus mejores representantes nacionales, una mezcla entre las ya veteranas y jóvenes que plasman en esta cita su potencial con la esperanza de que más chicas se enganchen a este deporte. Teresa Miranda es 5 veces campeona de España. Bueno, en el día de hoy tenemos unas condiciones bastante limpias. Creo que solo falta que tengamos ahí algunas oportunidades, que vengan unas series buenas en la manga. Y creo que me siento cómoda surfeando este tipo de olas y nada, voy a intentar dar lo mejor de mí como siempre. Las 3 jornadas de competición en la ola de la Guancha dieron como resultado la proclamación de los nuevos campeones de España en las 9 finales disputadas, en sus diferentes categorías: Open, Sub-18, Sub-16, Sub-14, Sub-12, Masters, además de Drop-In. Una nueva edición del Campeonato de España de Bodyboard consagró como nuevo campeón de España en la categoría Open absoluta a Carlos Suárez, quien se impuso con una mejor ola de 9 puntos de 10 posibles a Maury Laverne, Samuel Brito y Gabriel Mendoza. Bueno, me encuentro bastante en forma. Las condiciones no eran muy buenas, pero al parecer las condiciones estaban para mí, me cuadraron las mejores olas para realizar buenos puntos y así poder ganar. En la final femenina, la 2 veces campeona del mundo Alexandra Rindel sumó a su brillante palmarés un título más de campeona de España a su carrera deportiva. Completaron el podium Teresa Miranda, Ana Ruano, María Zarzo y Rosalía Picos. La verdad que guay, la Guancha siempre ha sido una ola que ha sido muy importante para mí. Creo que muchas de nosotras querían un poco de condiciones más grandes, pero la verdad que es una ola increíble y lo pasamos súper bien. La verdad que me sentí súper acogida de las otras competidoras también, ¿no? Tal vez no esa presión que tenemos en un mundial y súper bien, felicidades a todas, es un surf inmenso. Yo tenía esa pequeña rivalidad contra Teresa, que llevamos varios años compitiendo juntas y una vez gana ella, una vez yo. Esta vez me tocaba a mí, pero está surfeando muy fuerte y nada, animar a más chicas a competir para que no sea una final directa, sino que podamos enseñar que hay más nivel en Canarias y en España. En las categorías junior, Mauro Bolaños y Ana Ruano lograron el título en Sub-18, Unax Pascual en Sub-16, en Sub-14 Quimei Zamora y en categoría Sub-12 Oliver Laverne, proclamándose todos ellos nuevos campeones de España.
Finalmente, en la categoría Masters, Roberto San Román se llevó el título nacional, mientras que Amaury Laverne, en Drobny, subió al podio como campeón de España de esta modalidad específica del bodyboard. La fiesta del bodyboard español volvió a estar a un nivel espectacular y mostrando en la guancha que el futuro está garantizado para esta modalidad. Enhorabuena a los nuevos campeones de España. El bodyboard nacional y la localidad Gran Canaria de Gáldar volvieron a estar de 10. Carlos, a ti, como cada semana, que también estuviste de 10, muchísimas gracias por acompañarnos y ya sabes que te esperamos dentro de 7 días. Aquí estaré, Víctor. Será un placer acompañarte y, como siempre, muchas gracias a todos los que nos estáis viendo y nos acompañáis en esta aventura. Nos vemos en la playa. Un abrazo, Carlos. Nosotros continuamos en Conexión Surfing y antes de que nos visite nuestro invitado de hoy, vamos a tomar buena nota de este último surf consejo del programa de hoy. All right, so we're here for our second time with Deruta. The first time, it was better than we could ever imagine, so we're back for round 2. This experience is better than most, you know, in El Salvador. Oh man, it's a great country, people are amazing, and yeah, I'm stoked. Deruta is taking care of us, and yeah, we're gonna have a fun time today. We're here in Surf City, El Salvador. It's not all about surfing, but there's so many more activities, and my all-time favorite is the ATVs at Deruta. We just had a blast in the jungle riding these ATVs. It exceeded our expectations. We had like the most fun. The experience is insane. The adrenaline, like the rush is like, it's awesome. And thank you, Surf City, El Salvador. And yeah, we're having a blast. I'll be back for sure. Mahalos. Thank you. Encaramos ya la recta final del programa de hoy y como siempre nos acompaña alguno de nuestros invitados. Y como bien escuchasteis en los titulares, esta semana regresa con nosotros Román Diez. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? Esta semana ya no estás como presidente, lo siento. Estás como un colaborador raso. Estupendo. Aquí sigue Bryce por encima de ti todavía. Aquí, eso espero. Aquí todavía manda el director del programa, aunque no le hagamos caso. Eso es. Bien. ¿Qué tal tu semana? Más Bien. kilómetros con la chaqueta en guardia, ¿no? Sí, estuve en Canarias, estuve en el Campeonato de España de Bodyboard, en las Américas Pro. Bueno, luego tuve que hacer una parada en Madrid y aquí de vuelta. O sea, últimamente estás más tiempo en Madrid que en tu tierra que te vio nacer. Probablemente. Bueno, o sea, mientras no te hagas del Atlético, del Real Madrid, seguirás siendo del Celta, ¿no? Soy del Celta. Eso Bien, me alegro. Las Islas Canarias, qué gran archipiélago, sobre todo a final de año. Nosotros aquí con lluvia, con frío, tenemos olas, no nos podemos quejar, pero allí la verdad que es un paraíso. Con la temperatura y aparte el ambiente y todo es estupendo para esta época del año, ir allá a surfear es una brutalidad. Ya estamos acostumbrados a que la recta final de cada temporada se haga en Canarias. De hecho, es como una especie de triple corona, ¿no? Está el LPA, está las Américas y también está Punta Blanca. El Punta Blanca, por eso, la triple corona canaria. Una recta final de año intensa. Sí, la verdad.
Yo creo que está muy bien finalizar en las Islas Canarias todos los circuitos. Creo que es la época para hacerlo. A veces no tiene mucho sentido ciertos campeonatos en época de verano allí, pero yo creo que son muy buenos campeonatos. Aparte son eventos muy grandes y que a la gente le apetece mucho ir y escapar un poquito del frío. No, aparte de ser eventos grandes, o sea, el de las Américas, que como pudimos ver en el reportaje de esta semana, es un evento que cada año sorprende. Hay música, hay food trucks, hay surf, hay de todo. O sea, es un evento que yo creo que incluso lleva a gente de la península que aprovechan, nos lo contaban en otros años, ¿no? O sea, hay gente que coge sus vacaciones, reserva sus vacaciones para irse a eventos como este. Entonces, un final de año espectacular. Bastante... Eso es, la ola de las Américas, tanto las Américas como Punta Blanca, como la ola de la Cícer, y son olas especiales con agua. Ya la querrías tú en una Irán, temperatura, sobre todo la temperatura, esa temperatura que acompaña para ir a surfear. Y yo creo que es una fecha que, sobre todo para los deportistas, tiene que estar marcada para acudir y disfrutar mucho de las Islas Canarias. 3 eventos de surf de tabla corta, pero bueno, también Campeonato de España, bodyboard, que estamos de enhorabuena en España porque tenemos un bastión canario que es espectacular, 2 campeones del mundo, Armides Oliveres en categoría Open, Alexander Montes en categoría Junior. Entonces, un Campeonato de España con lo mejor de lo mejor, claro. No, en total en el Campeonato de España de bodyboard fueron como 130 inscritos, está muy bien, claro, el 95% de los inscritos eran canarios, sí que hubo un grupo de gallegos y otro grupo de cántabros, o sea, son bastiones que quedan. Pero quien manda realmente dentro del bodyboard estatal es Canarias, tiene una historia de bodyboard detrás increíble. El otro día estuve viendo un reportaje que hizo la Televisión Canaria sobre los inicios del bodyboard y sorprende la pasión que tienen por esta modalidad. Entonces creo que tontos seríamos no aprovecharnos de esa gente, de ese impulso que está dando el bodyboard en Canarias. No, tú dices son un estandarte a nivel nacional y son los que mandan, pero no es que manden solo en España. Mandan en Europa, y en el mundo. Quiero decir, aparte, y las olas que tienen. El frontón, la guancha, o sea, olas de clase mundial. Tanto las Islas Canarias como los canarios son potencia mundial para el bodyboard. Entonces, ¿qué más se puede pedir? Que los bastiones cántabros y gallegos, ¿no? O sea, porque a ver, sí es cierto que en Galicia tenemos, sobre todo en el norte de España, o de España, perdón, de Galicia, en Ferrol, sí que hubo grandes bodyboarders. Sí, hay zonas localizadas. En Vigo hay una... Aquí en Sanxenxo tuvimos un mítico que era Pincho, que está en la zona de Vigo teníamos grandes bodyboarders, en la zona de la Lanzada también, en Ferrol seguimos teniendo buenos bodyboarders, como Brunito Martín, que tiene mucha proyección, en Viveiro también. Xío, recordemos, un buen amigo que aparte estuvo en el programa de esta semana. En Cantabria tenemos muy buenos bodyboarders también, en Asturias también hay buenos, en Euskadi. O sea, ¿qué pasa? Lo que pasa es que en Canarias tenemos más concentrados, tenemos olas más propicias para bodyboard, y tenemos un montón de gente que se apasiona del bodyboard, incluso escuelas y clubs que se encargan de trabajar 100% el bodyboard, que quizás eso en el norte de España eso nos está fallando. O sea, pues amigo, muchas gracias por pasarte por aquí. Voy a hacerte una pequeña encerrona. No vamos a hablar de tu nuevo cargo. No, pero vamos a decir que ya casi es el último programa de esta temporada. La temporada que viene volveremos a contar contigo. Y digo casi el último porque espero que nos podamos despedir todos los colaboradores de Conexión, todos juntos, en un último programa. Así que, mientras tanto, por si acaso no te vemos, pues muchas gracias por venir y hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Hasta aquí el programa de hoy. Después de estos fantásticos 50 minutos, colorín colorado, este programa se ha acabado. Pero no os preocupéis porque regresaremos dentro de 7 días con el mejor surf y con sus principales protagonistas. Mientras tanto, ya sabéis que podéis encontrarnos en nuestras redes sociales o en la página oficial conexion surfing.com. Nos vemos en la playa.